firmeza, determinación y fe. Así se puede definir la vida del ingeniero Carlos Ávila Molina, quien ha descubierto que Dios escribe en renglones torcidos y que con entero compromiso se pueden lograr los objetivos trazados en la vida. La convicción de hacer bien las cosas lo ha llevado por caminos difíciles. Sin embargo, en cada uno de los lugares en que ha estado, ha dejado una huella imborrable, muchas veces marcadas de sacrificio. El esfuerzo lo ha conducido hasta la Santa Sede, para ser el embajador de Honduras ante el estado más pequeño del mundo e iniciar a escribir una historia en la vida de este polifacético y comprometido personaje que respondió en blanco y negro. Lo invitamos a que conozca más del ingeniero Carlos Ávila Molina. A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar en este su programa en blanco y negro. Este día tenemos un personaje que sin duda alguna tiene mucho que compartir con nosotros, sobre todo en la vida de la iglesia. Así que le damos la bienvenida al ingeniero Carlos Alberto Ávila Molina, que nos acompaña esta noche en blanco y negro. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias. Un placer Dios saludarle. les bendiga, gracias por la invitación. Tome asiento, por favor. ¿Cómo va todo, ingeniero? Coméntenos. Por la bendición de Dios, siguiendo sus planes y confiados en que Él siempre dispone lo mejor para nosotros. La familia muy contenta, muy a gusto con lo que va avanzando nuestra ciudad. Este día lo hemos invitado sobre todo para que nos responda en blanco y negro. Muchas veces, quizás usted ha figurado hasta en el campo fue secretario de Estado en los despachos de educación en el gobierno del licenciado Maduro, y pues quizá figura en la prensa, en la televisión, pero queremos conocer en blanco y negro su vida. ¿Quién era Carlos Ávila de niño? ¿Cómo le llamaban Carlitos? ¿Cómo le llamaban a su familia? Ante todo, recordar a mi padre, Carlos Ávila Mendoza, ingeniero civil. Mi madre, Elvira de Ávila, todo el mundo le conoce nada más por Payita. Ella se llama Paula Elvira y le conoce nada más por Payita. Entonces crecimos en un hogar, 4 hermanos, de una manera maravillosa. No tengo recuerdos tristes de mi niñez, sino por el contrario, la alegría de sentirnos siempre abrazados por ese amor de padre y madre. La presencia de mi abuelo también fue muy cercana. Algo interesante en nuestra familia, nuestros tíos, todos vivíamos cerca en una misma colonia, nos desarrollamos en la 15 de septiembre, entonces convivimos con los primos. Fue una vida que llevábamos colegio y familia, con familia fuera de Tegucigalpa también. Mi padre era de Pespire y mi mamá es de San Marcos de Colón, pero teníamos familia en Amapala, entonces viajábamos en vacaciones los primos a reunirnos. Fue una niñez lindísima, hermosa. Aprendí a nadar en un río, no en otro lugar, y luego en el mar, poder pescar, poder pasar un tiempo con mi abuelo en su propiedad allá en Pespire, al otro lado de la vega del río, y nos sentíamos realmente en una niñez muy agradable, que transcurrieron los años de una manera preciosa. De los 4 hermanos, ¿qué número es usted? Yo soy el segundo. El segundo de los... Mi hermana Edna es la mayor, después mi hermano que sigue es José Jorge, y Jorge Alberto el menor de todos. Cuando digo menor, realmente es menor. Tenemos de diferencia 14 años. Sí. Entonces yo ya estaba en el colegio cuando nace mi hermano, y era recibir un bebé en la familia, y lo disfrutamos enormemente, al grado que mi hermana tuvo su bebé, su niña Carla Gabriela, y ella le llamaba a él tío niño, porque la diferencia de edades era nada, eran 1 o 2 años de diferencia.
Entonces, cuando Jorge Alberto hacía sus tareas o comenzaba a aprender a leer y escribir, su alumna era su sobrinita. Entonces, mi sobrina Carla Gabriela a los 4 años leía perfectamente, escribía, hacía ya operaciones aritméticas por la cercanía que tuvo con su tío niño, que era con quien pasaba sus ratos en la casa, ¿verdad? Don Carlos, cuéntenos algo, la diferencia de cuando usted era niño, la escuela, en la actualidad. Completamente un mundo distinto. Mi escuela la hice en la Escuela Inmaculada Concepción en Comayagüela. ¿Recuerda el nombre de su maestra o Sí, maestro? mi primera maestra fue una monja, Sor José, y luego tuve una profesora, lindísimas profesoras, todas, Glenda, Amparo, Otilia, Gladys, de cada uno de ellos guardo enormes recuerdos. Y cuando salía de la casa que vivíamos en Villadela para ir a la Escuela Inmaculada Concepción, la gran ilusión era cuando pasábamos en lo que para mí en ese momento era un parque enorme, en el Banco Nacional de Fomento. Ahí tenían patos en una laguna artificial, era un estanque, pero para mí era un bosque enorme todo aquello, y disfrutábamos ese trayecto de la casa a la escuela. La vida en la escuela transcurría bajo el cobijo de la orden franciscana, de una manera hermosa. Mis grandes amigos todavía de la escuela nos reunimos, nos recordamos. O sea, fue una escuela de mucha alegría. Recuerdo los actos cívicos, recuerdo las misas que cruzábamos por el taller de don Leonidas, que era el carpintero que tenía su tallercito de carpintería ahí en la escuela. Y cada momento de la vida escolar, los concursos, las presentaciones en cuadros cívicos, coronaciones, era una cosa maravillosa. ¿Recuerda alguna travesura por la que lo castigaron? No, afortunadamente no tuve ninguna de ellas, pero sí recuerdo, ahora que lo menciona, cuando me pedía usted un recuerdo, recuerdo una vez que estaban jugando un grupo de niños ya mayores de 6º grado y a uno de ellos se le había ido la pelota del pasillo en el 2º piso de la escuela hacia el techo de lo que es el gimnasio. Y el niño saltó para recogerlo y cruzó las láminas y era el gran ruido en la escuela, que se había caído desde el techo, y afortunadamente creo que fue una fractura de un brazo nada más, pero no pasó a más, pero sí fueron unos momentos de escuela preciosos. ¿Ahí fue donde conoció a su esposa No. o se enamoró también en el colegio? No. Pasó algo interesante. Estando en una escuela de padres franciscanos, al concluir la escuela, nos habíamos trasladado a vivir a la 15 de septiembre. Entonces mi papá me preguntó, recuerdo yo, que a qué colegio quería ir. El crecimiento normal era el Instituto San Francisco. Sin embargo, lo que a mí me había impactado, porque mi mamá y mi papá nos llevaban siempre a la calle Real a ver los desfiles del 15 de septiembre. Era una fiesta hermosa estar en los desfiles del 15 de septiembre en la calle Real de Comayagüela. Y la banda que a mí me impactaba era la del Instituto San Miguel. Entonces yo le pedí a él que quería estar en el San Miguel para poder participar en la banda del colegio en los 15 de septiembre. Pero lo que es la vida, en el año 1971 fue mi primer año de colegio. Ese año se suspendieron los desfiles, no hubo desfiles. Y no hubo desfiles 72, 73, 74 y 75, que fueron mis años de colegio. Volvieron los desfiles hasta el 76. Entonces lo que me hizo solicitar ir al San Miguel, no pude realizarlo, mas sin embargo el colegio para mí fue un formador, la escuela de Don Bosco, claro, para la juventud es una cosa maravillosa, entre la rigurosidad del estudio, la camaradería, el trato con el sacerdote salesiano, claro, que es muy orientado a trabajo con el joven, deporte. En esos años ingresé a jugar béisbol y luego estuve 19 años jugando béisbol aquí en el país, hasta que terminé jugando con el Medias Verdes en la categoría mayor. Pero en el colegio jugábamos básquetbol, fútbol, teníamos retiros, hacíamos excursiones, y fue el momento también en la adolescencia donde formamos parte del movimiento Scout. Se creó una tropa Scout, la 15, en la 15 de septiembre,
Y ahí era la emoción del campamento, de la excursión, de ir a dormir afuera. Recuerdo cuando estaba a la edad de 12 años, que había terminado ya la escuela, tuve mi primer trabajo, mi primer empleo. Y fue envolviendo calendarios de lo que era el Banco del Ahorro hondureño. En una casa en la avenida, en el barrio La Hoya, ahí había una agencia, esquina opuesta a la penitenciaría, una agencia del ahorro hondureño, y allí trabajé esas vacaciones embolsando calendarios, que eran los que se enviaban a todo el país, a los clientes del Banco del Ahorro. Y mi primer salario fue para comprar mi mochila, catimplora y un cuchillo. Era la emoción de que ya tenía el equipo para poder participar en el movimiento ya con cosas mías, ¿verdad? Y esas amistades de igual manera venían complementadas entre el escultismo, el deporte por el béisbol y una gran afición al ciclismo. También. Porque en la 15 de septiembre era una colonia que comenzaba en esos años 70, en los 60 realmente, y teníamos un grupo de amigos que seguimos siendo grandes amigos, Radamés Lagos, Ricardo Funes, que con los hermanos de Ricardo igual, Ramón y Marco, Braulio Cruz, que hoy es gerente de la azucarera en Choluteca, era nuestro jefe de tropa, pero teníamos, además de la pasión por lo que era el béisbol, el escultismo, el ciclismo. Entonces nos llevábamos en bicicleta por toda esa, eran unas bicicletas que al final terminaban sin guardafangos, sin frenos, sino que frenábamos con los tenis, nos los comíamos de estar frenando directo. Era una alegría porque era una distracción lindísima la que teníamos, una juventud muy sana. La colonia se estaba construyendo, entonces pasábamos jugando entre campo de fútbol, las casas en construcción, el ciclismo, las excursiones, campamentos. Fueron unos años realmente preciosos los que... ¿Y qué lo lleva a usted a estudiar ingeniería mecánica, entiendo, verdad? Sí. Cuando concluí en el colegio, en el San Miguel, yo me gradué en el 75 en el San Miguel. En el 76 era el primer año de universidad. Y 4 compañeros nos inscribimos para ingeniería mecánica industrial. Mi papá era ingeniero civil. A mí me gustaba mucho la parte de matemáticas y física, me sigue encantando. Entré a estudiar ingeniería mecánica, pero se dio algo interesante. Y es que al terminar el primer año de la carrera, busqué trabajo. Y fui entonces contratado como dibujante de topografía en la alcaldía del Distrito Central, cuando el alcalde era el arquitecto Henry Merriam. Estaba también el arquitecto Billy Kibet, ya en lo que era Metroplan. Entonces yo estudiaba las clases del CUEC, las terminé, ya iba a entrar a lo que era dibujo y todas las clases ya de la carrera, y trabajaba como dibujante de topografía, lo que me permitió aprender del área de la ingeniería civil, poder dar lectura de las notas que tomaban los topógrafos, traducirlos ya con fórmula lo que era un plano, poder dibujar plano, poder entrar a dibujo lineal, pero luego no era compatible el horario del trabajo con el de mis estudios, entonces dejé de trabajar un semestre y encontré trabajo en la propia Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Departamento de Desarrollo Físico, pero ya como dibujante de arquitectura. Entonces me servía de experiencia ya el currículum que había trabajado como dibujante de topografía. Entonces estuve trabajando en desarrollo físico como dibujante de arquitectura en los años en que se estaba diseñando el crecimiento maestro de la universidad. Entonces tuvimos la oportunidad de participar en diseño de ampliaciones del CURLA, del CUR, de aquí mismo de la ciudad universitaria. La primera obra que se me encomendó ya cuando estaba como en tercero o cuarto año, cuarto quinto año de la carrera, era la iluminación del estacionamiento central de la universidad, que está frente al auditorio. Fue mi primer trabajo profesional, que me sentía orgullosísimo, y cada vez que paso y no veo una lámpara apagada, me siento emocionado de que todavía sigue ahí la obra. Pero eso me llevó entonces a estar estudiando ingeniería mecánica industrial y trabajando en otro campo, que al final resultó ser una enorme ventaja, porque en las clases ya de diseño y lo que era elementos de máquinas, diseños técnicos,
yo era el que tenía más dominio de las técnicas, porque en esos años no se trabajaba con computadora. Claro. Era a puro papel calca, puro estilógrafo y trabajando directamente sobre el plano, que ya tenía ventajas sobre el resto de quienes estudiábamos, porque yo tenía desarrollada esa competencia por los trabajos que llevaba. Entonces era el centro de trabajo agradable que llevaba. Y eso lo combinaba con la práctica del béisbol. Béisbol que me llevó a participar hasta en un mundial. Yo jugué de pitcher los 19 años. Fuimos a un mundial a Argentina, que quedamos en un tercer lugar, un honroso tercer lugar del mundo. Un campeonato mundial que tiene una anécdota también bonita. Y es que en 1978 se celebró el mundial de fútbol en Buenos Aires, Argentina. Entonces, previo, en el 76, el presidente de la Federación de Fútbol declaró que el fútbol era para las personas inteligentes y que los que no podían jugar fútbol se metieran a jugar béisbol, por ejemplo, dijo. Así lo dijo. Sí, así lo dijo. Eso picó a la Federación de Béisbol y organizó un mundial de béisbol juvenil en Buenos Aires. Y fuimos a participar después de haber ganado un torneo centroamericano en Costa Rica en el 76 y nos llevó entonces a un mundial de béisbol. Entonces el deporte también para nosotros fue formador enorme de camaradería, de amistades. ¿Pero y cómo le hacía para administrar el tiempo? Porque eran tantas actividades. Dios nos dio poder estar trabajando, estudiando, jugando, y ahí sí fue donde ya conocí a mi esposa. Porque lo conoció como el deportista, el scout, el profesional. Exactamente. Entonces, cuando trabajaba en el Distrito Central, un compañero de trabajo que ya falleció, el ingeniero Carlos Gúnera, estaba casado con una hermana de mi esposa. Entonces mi cuñada llegó con Dora, mi esposa, a visitarlo un día. Y algo pasó. La cosa es que me impresionó y le pedí que quería conocerla. Y desde ahí tuvimos 5 años de noviazgo y hoy hemos alcanzado 31 años de casados, con una felicidad que solo el Señor la puede explicar. No todo es de rosas, pero nos ha permitido poder vivir una vida en matrimonio maravillosa con 2 hijos lindísimos que para nosotros son el mayor regalo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Muy bien, don Carlos. Ya vamos a regresar con el ingeniero Carlos Ávila Molina, quien está con nosotros en Blanco y Negro. Y después del corte nos va a explicar cómo un ingeniero mecánico se involucra a reparar los sistemas educativos del país. Ya volvemos, no toque su televisor. Esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro.